Entonces, veamos lo que tenemos preparado. Pregunta número 1. ¿Ya? En la pregunta número 1 nos dicen lo siguiente. Las partículas que constituyen a un sólido están muy desordenadas. En los gases predominan las fuerzas de cohesión entre las partículas que lo constituyen y los sólidos y los líquidos poseen forma definida. ¿Ya? En principio, ustedes tendrían que resolverlo porque estamos haciendo un repaso. ¿Ya? Pero veamos, avancemos juntos en esto. Esta es una pregunta típica de materia. ¿Ya? Nos dicen, las partículas que constituyen a un sólido están muy desordenadas. Pregunta, ¿verdadero o falso? Las partículas que constituyen un sólido están muy desordenadas. ¿Verdadero o falso? Falso, claro. Las partículas que constituyen a un sólido, más bien por el contrario, están muy ordenadas, ¿correcto? Dicen, en los gases predominan las fuerzas de cohesión entre las partículas que los constituyen. Fuerzas de cohesión significa unión. Fuerzas de repulsión significa, como su nombre lo dice, que las partículas se repelen. ¿Qué predomina en un sistema gaseoso? ¿La cohesión o la repulsión? ¿Qué predomina en los gases? ¿Cohesión o repulsión? Repulsión, perfecto. Por lo tanto, en los gases predomina la fuerza de cohesión. Esta alternativa es incorrecta, ¿correcto? Luego te dicen, los sólidos y los líquidos poseen forma definida. ¿Verdadero o falso? ¿Los sólidos y líquidos poseen forma definida? ¿Qué tú dices? Falso, claro. Los sólidos y los líquidos no tienen forma definida. Los sólidos sí tienen forma definida. Los líquidos adoptan la porción del recipiente que los contiene. Ojo, no todo el recipiente, sino la porción del recipiente que lo contiene. Mientras que los gases sí adoptan la totalidad de la forma del espacio que se les ofrece, tanto la forma como el volumen. Tanto los sólidos como líquidos tienen volumen definido. Y acuérdense que las partículas se encuentran muy juntas entre sí, hay muy poco espacio vacío entre ellos y por esa razón decimos que los sólidos y los líquidos son en principio incompresibles, porque no se pueden comprimir, no se pueden acercar más las partículas. Por lo tanto, en este caso, tu alternativa de respuesta sería la letra E. Falsa, falsa, falsa. ¿De acuerdo? Alternativa letra E. Continuemos. Siguiente pregunta. En la siguiente pregunta me dicen no se relaciona correctamente. Otra cosa que ustedes deben repasar para examen de admisión es la clasificación de la materia. Ya la materia se clasifica, tú sabes, en dos grandes grupos. O es una sustancia o es una mezcla. Si es una sustancia, es un cuerpo puro. Y si es una mezcla, puede ser la unión de dos o más cuerpos puros. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y las sustancias pueden ser sustancias simples o sustancias compuestas. La diferencia entre una sustancia simple y una sustancia compuesta es que entre una sustancia y una mezcla es que las sustancias tienen composición definida y uniforme en toda su extensión. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo hablo del agua, no me importa de dónde venga el agua, de un río, del lago, del mar. Si el agua está purificada, su fórmula siempre va a ser H2O, ¿de acuerdo? Pero si, por ejemplo, yo te hablo de agua salada, el agua salada no es una sustancia simple o una sustancia, sino es una mezcla. Entonces, decirte agua salada es algo muy relativo, porque decirte agua salada puede ser agua con poquita sal, agua con mucha sal, al final es agua con sal. Entonces, la gran diferencia que hay entre una sustancia y una mezcla es que las sustancias tienen composición definida, mientras que las mezclas no. Las mezclas tienen una composición que va a depender de quién prepare la mezcla. Puedo yo decir, tengo agua salada con poquita sal o tengo agua salada con mucha sal. No habría cómo diferenciarlo, sigue siendo agua salada. Entonces, en este caso me dicen, el vinagre es una mezcla homogénea, el diamante es una sustancia simple, el amoníaco es una sustancia simple, el ozono es una sustancia simple y el bronce es una mezcla homogénea. De acuerdo a lo que tenemos en las alternativas, ¿cuál sería tu respuesta? Al ojo. Eso está directo, ¿ah? ¿Cuál sería tu respuesta? La letra C. Excelente. ¿Por qué razón? Porque si a mí me dicen que el amoníaco es una sustancia simple, pues no, el amoníaco es una sustancia compuesta. El amoníaco tiene una fórmula. Entonces, como tiene fórmula, nosotros la consideramos como si fuera una sustancia compuesta. ¿Ya? El vinagre sí es una mezcla homogénea. El vinagre es una mezcla que típicamente es ácido acético al 5% o contiene ácido acético entre 4 y el 5% aproximadamente. El diamante
es una sustancia simple porque es carbono en una de sus formas alotrópicas. Acuérdate que el carbono puede ser grafito o puede ser diamante. Entonces, es una de sus formas alotrópicas. El ozono es una sustancia simple porque solamente está formado por átomos de oxígeno. Mientras que el bronce es una mezcla homogénea, es una aleación. Aleaciones son mezclas homogéneas de sólidos y sólidos. En este caso, el bronce es cobre y estaño. Tiene este aspecto aproximadamente. Entonces, alternativa para este caso sería la letra C. Siguiente. Indique cuántos fenómenos son físicos y cuántos fenómenos son químicos. Aquí, muy importante, chicos. Una cosa son fenómenos y otra cosa son propiedades, ¿no? Si yo hablo de un fenómeno, es algo que le pasa a la materia. Si yo hablo de una propiedad, hablo de una cualidad que tiene la materia. Ten mucho cuidado porque a veces aparecen preguntas en donde tratan de confundir al alumno entre lo que es fenómeno y lo que es una propiedad. Un fenómeno es algo que le pasa a la materia, una acción. En cambio, una propiedad es una cualidad que tiene la materia. Por ejemplo, si yo te hablo del punto de ebullición del agua y te digo que el punto de ebullición normal del agua vale 100 grados Celsius, esa es una propiedad que tiene el agua. Si yo te digo la fusión del hielo, ¿correcto? O la evaporación del agua, está ocurriendo una acción. Ahí hablamos de un fenómeno. Si el fenómeno mantiene la identidad de la sustancia, es un fenómeno físico. Pero si no mantiene la identidad de la sustancia, es un fenómeno químico. Cambian las características químicas que tiene la sustancia, su composición. Entonces, chicos, al ojo, acá, ¿qué sería la oxidación? ¿Físico o químico? Lúcete. ¿Qué sería la oxidación? Pone una F si es físico y una Q si es químico. ¿Qué sería la oxidación? ¿Físico o químico? La oxidación es un fenómeno. Claro, la oxidación es un fenómeno químico. Hay una reacción redox, ¿no? Acuérdate que si nosotros hablamos de la oxidación, es lo opuesto de la reducción. Es un fenómeno redox, entonces es un fenómeno químico. La dilatación del mercurio, chicos, dilatación, incrementa sus dimensiones por efecto de la temperatura, físico o químico. Vamos, ¿qué es? Excelente, es un fenómeno físico, perfecto. Neutralización. Cuando me hablan de neutralización es que un ácido reacciona con una base para formar sal y agua. Entonces, en este caso hablamos de una neutralización. Físico-químico, excelente, chicos. Químico, muy bien. La reducción, ajá, yo creo que ya te di la respuesta hace un rato. ¿Qué es la reducción? ¿Físico o químico? La reducción es químico, claro. La reducción es lo opuesto a la oxidación. Entonces, químico. Sublimación de la naftalina. Todo cambio de fase, todo cambio de estado de agregación es un fenómeno físico. Acuérdate que la sublimación es el paso directo de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Lo tiene la naftalina, lo tiene el alcanfor, lo tiene el hielo seco. Por ejemplo, el hielo seco es lo que nosotros tenemos aquí acostado. Descomposición de los alimentos, chicos. Descomposición de los alimentos, físico o químico. Claro, químico. Los alimentos se descomponen, cambian sus características, sus propiedades químicas. Descomposición de los alimentos, un fenómeno químico. Fusión, fusión, nuevamente, estamos hablando de un cambio de fase. Cambio de fase, excelente, es un fenómeno físico. Disolver cloruro de sodio en agua. Mucho cuidado, que esto ya ha sido parte de una pregunta de examen de admisión. Disolver cloruro de sodio en agua, ¿es físico o químico? ¿Físico o químico? Físico, excelente, es físico. Ten mucho cuidado. Profe, pero si yo disuelvo sal en agua, la sal deja de ser sal y el agua empieza a conducir la corriente eléctrica. Bueno, una de las cosas que tienes que ver es que los cambios físicos son reversibles, ¿ya? Por ejemplo, si yo agrego sal en agua y formo una mezcla, ¿ya? Es cierto, la sal se va a disociar en iones sodio e iones cloruros. Esta disociación vuelve al agua electrolítica y permite que conduzca la corriente eléctrica. Pero pregúntate, ¿yo puedo recuperar luego la sal? ¿Sí o no? ¿Podría recuperar la sal? ¿Sí o no? Sí, claro, puedes recuperar la sal. Excelente, Fernando. Bienvenido, Fernando. Hace tiempo que no te veía. Sí, puedes recuperar la sal. Como tú evaporas el agua, ¿no? Y te va a quedar la sal. Entonces, es posible recuperarlo. Si tú no puedes recuperar, si el proceso es irreversible, típicamente vas a hablar de un fenómeno químico. Ejemplo, si a mí me dicen, quemo una hoja de papel, quemar una hoja de papel, ¿qué será? ¿Un fenómeno físico o químico? ¿F o Q? Quemar una hoja de papel, químico, claro, porque cuando yo quemo una hoja de papel, yo no puedo retornar
de lo que estoy generando hacia lo que ha regresado. Y es más, los fenómenos químicos típicamente van a estar representados por una variación de la energía del sistema. ¿Son endotérmicos o son exotérmicos? Cualquiera de los dos. Si yo, de repente, provoco la dilatación del mercurio, ¿puedo retornar a lo que tenía inicialmente? Sí. Si yo retiro la fuente de calor que hace que el mercurio se dilate, yo puedo retornar a lo que era originalmente. Por lo tanto, los fenómenos físicos típicamente van a ser reversibles, ¿de acuerdo? Entonces, disolver la sal en agua es un fenómeno físico. Por lo tanto, en este caso, ¿qué marcaría? Me dicen fenómenos físicos y fenómenos químicos serían 4 y 4. Alternativa de respuesta, la letra E. Esa sería tu respuesta. Muy bien. Listo, chicos. Vayamos con la siguiente pregunta. Acá nos dicen, de las siguientes propiedades indique cuántas son químicas. Es lo que te decía hace un momento. Tienes que clasificar o tienes que tener claro qué cosa es una propiedad y qué cosa es un fenómeno, ¿ya? Una propiedad es una cualidad, un fenómeno es algo que le pasa a la materia. Por ejemplo, acá me hablan del punto de ebullición, me hablan de la densidad, combustibilidad, inoxidabilidad, dureza y acidez. Yo tengo que ver cuántas de ellos son fenómenos o son propiedades químicas. Aquellas propiedades que son químicas, yo solamente las puedo visualizar si que la materia cambia. Ejemplo, yo como sé que la gasolina es inflamable. La única manera de saberlo es tratando de encender la gasolina. Acerco algo caliente o acerco un palito de fósforo encendido a la gasolina y se inflama. Se inflamó. Entonces es que su propiedad química de ser inflamable la acabo de demostrar. Pero cuando yo ya hice que la gasolina se inflamara, dejó de ser lo que era originalmente. Por lo tanto, la única manera de poder visualizar esa propiedad de la gasolina, la inflamabilidad, es cuando la materia cambia, deja de ser lo que era originalmente. En cambio, si es que yo hablo de una propiedad física, la materia no tiene por qué cambiar. Ejemplo, punto de ebullición, ¿no? Yo sé que el punto de ebullición normal del agua vale 100 grados Celsius. Es la temperatura de ebullición, la temperatura a la cual hierve el agua. Pero cuando el agua hierve a esa temperatura de 100 grados Celsius, tanto el líquido como el vapor siguen siendo agua. Entonces no cambió la materia, no dejó de ser lo que era originalmente. Por lo tanto, esa propiedad que yo he visualizado no ha provocado un cambio en la composición de la materia, es una propiedad física. Entonces, bajo esa premisa, contesta, punto de ebullición. Punto de ebullición, ¿qué tipo de propiedad? ¿Es física o química? Ponle F o Q. Excelente, muy bien, chicos. Punto de ebullición es una propiedad física, ¿de acuerdo? Punto de ebullición, una propiedad física. La densidad, ¿propiedad física o propiedad química? Densidad, ¿física o química? Física, claro. ¿Cómo mido la densidad? Masa entre volumen. Si yo mido la masa, la materia no cambió. Si yo mido el volumen, la materia no cambió. Masa entre volumen, densidad. Medí la densidad, no cambió la materia. Es una propiedad física. Combustibilidad. Combustibilidad, físico-químico. Muy bien. Ali, ¿no? Espero que se pronuncie bien. Muy bien, Alexandra, perfecto. Joaquín, excelente. Listo, químico. Inoxidabilidad, físico o químico. Inoxidabilidad, químico, ¿no? Vamos a llegar en algún momento, cuando hablemos de celdas galvánicas, ¿no? Que una manera de volver inoxidable, ¿no? O tratar de evitar la oxidación del hierro es aliándolo con ciertas sustancias, como por ejemplo el cromo. Si tú el cromo lo mezclas con el hierro y formas esta aleación, resiste mucho a la corrosión. Inoxidabilidad, dureza, ¿ya? ¿Qué es dureza? Dureza es resistencia a ser roto o a ser rayado. ¿Qué es dureza? ¿Resistencia a ser roto o a ser rayado? Dureza, resistencia a ser rayado. Cuerpo material natural más duro que existe, el diamante. Dureza es físico. Claro, lo que tú tratas de ver es que el potencial sea negativo. Claro, si el potencial de celda es negativo, Rommel, entonces eso me indica que el proceso no va a ser espontáneo en ese sentido, ¿no? En ese caso, tú lo que vas a hacer es tratar de aliar o tratar de acercar un material que difícilmente se oxide o que se oxide más fácilmente que el que tú quieras proteger. Cuando lleguemos a celdas galvánicas lo vamos a ver con mucha mayor amplitud, pero ojo, se entiende que a estas alturas nosotros ya conocemos todo el curso, o sea, podemos hablar en el mismo idioma. Acidez, chicos, ¿físico o químico? Acidez, ¿qué tú dices? ¿Físico o químico?
Excelente, Ali. Muy bien. Químico. Entonces, me preguntan, ¿cuántas propiedades son químicas? Propiedades que son químicas, 3, 4 y 6. 3, 4 y 6, ¿qué marcas como alternativa? La letra D, ¿correcto? Ten mucho cuidado, ¿ya? También practica en eso, porque sería muy triste que llegues a hacer todo esto y a la larga marques mal la clave, ¿no? Entonces también practica. Esto sirve para que nosotros podamos saber o darnos una idea de cómo vamos a estar en admisión. Siguiente pregunta, ¿ya? Las propiedades intensivas son aquellas que dependen de la masa. Ah, importante, importante. También, estrategia para cuando estés frente a un ejercicio, lee todo el problema, ¿ya? Lee todo el problema. Es importante que leas todo el problema antes que resuelvas, porque muchas veces en el mismo problema están las respuestas, pero nosotros nos encasillamos en leer alternativa por alternativa y al final de cuentas nos hacemos un mundo cuando la respuesta puede estar en el mismo problema, ¿ya? Nos dice, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa. La inercia, el volumen, el color son ejemplos de propiedades extensivas. Si se mantiene la temperatura y el volumen constante, se puede decir que la presión de un gas es una propiedad extensiva. Chicos, propiedad extensiva, propiedad intensiva, típico de admisión, ¿ya? Propiedad extensiva es aquella que depende de la cantidad de materia. Ejemplo, la masa y el volumen. Más masa, más materia, más masa. Menos materia, menos masa. Más materia, más volumen, menos materia, menos volumen. La masa y el volumen son propiedades extensivas porque dependen de la cantidad de materia. En cambio, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Las propiedades intensivas no van a depender de la cantidad de materia. Ejemplo, el agua. El punto de ebullición normal del agua vale ¿cuánto? 100 grados Celsius. No me importa si yo tengo poca agua o mucha agua, el agua va a hervir a 100 grados Celsius, punto de ebullición normal. Otra característica que tienen las propiedades extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas son aditivas, se pueden sumar. Las propiedades intensivas no se pueden sumar. Las propiedades intensivas no son aditivas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo te digo, ¿puedo sumar masas? ¿Sí o no? ¿Puedo sumar masas? ¿Sí o no? ¿Puedes sumar masas? ¿Sí o no? Sí. ¿Puedo sumar volúmenes? Sí, también puedo sumar volúmenes. ¿Puedo sumar masas? Puedo sumar volúmenes. Pero yo no puedo sumar puntos de ebullición. Si en una tetera el agua hierve a 100 grados Celsius y en otra tetera hierve el agua a 100 grados Celsius, no voy a decir que si junto ambas el agua va a hervir a 200. No va a pasar eso, ¿ya? Entonces, las propiedades extensivas son aditivas, se pueden sumar. Las intensivas no se pueden sumar. Entonces me dicen acá, primero, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad, no dependen de la masa. ¿Verdadero o falso? ¿Qué marcas? Verdadero, claro, excelente. La inercia, el volumen y el color son propiedades extensivas, ¿sí o no? La inercia, el volumen, el color son ejemplos de propiedades extensivas, ¿sí o no? La inercia depende de la cantidad de masa, sí. La inercia depende de la cantidad de masa. El volumen depende de la cantidad de masa, sí. El color depende de la cantidad de masa, no. El color no depende de la cantidad de materia, por lo tanto, no son extensivas. Si se mantiene la temperatura y el volumen constante, se puede decir que la presión de un gas es extensiva, es una propiedad extensiva. A ver, veamos. Recuerda, ecuación de estado, ¿no? PV es igual a R por T por N, lo que a veces coloquialmente conocemos como pavo ratón, ¿no? Si tú tienes P por B es igual a R por T por N y nos dice que en este caso la temperatura y el volumen es constante, que esto sea constante y como él es constante, significa que la presión únicamente depende del número de moles, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa? Que la presión, si depende del número de moles, a más moles, más presión. Menos moles, menos presión. Por lo tanto, la presión depende de la cantidad de sustancia. En este caso, la presión, ¿qué tipo de propiedad será? ¿Extensiva o intensiva? ¿Qué tú dices? ¿Cómo será la presión? Extensiva. Claro, porque está dependiendo de la cantidad de materia. Por lo tanto, vas a marcar verdadero, falso, verdadero. Alternativa de respuesta, la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Indique cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta. Una fase presenta un solo componente. La materia es de naturaleza corpuscular. Extensión y volumen son propiedades equivalentes de la materia. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo.
la cantidad de materia es responsable de su inercia. ¿Qué tú dices? Para este caso, ¿cuál es la alternativa, la incorrecta, la falsa, la mala? ¿Qué marcarías como respuesta? La letra, muy bien, Rubén. Excelente, Ali. Perfecto, sí, así es. La letra A, ¿ya? ¿Por qué va a ser la letra A? ¿Qué pasó acá? Adrián está tratando de entrar, no puede. Ya. A ver, primero, ¿la materia es de naturaleza corpuscular? Sí, la materia de naturaleza corpuscular está formada por partículas. Es más, una de las propiedades generales que tiene la materia es la divisibilidad. Se puede dividir de porciones más grandes a más pequeñas. Otra propiedad general que tiene la materia es la porosidad. Yo no puedo decir que la materia es continua, la materia es discontinua. Entonces, como la materia es discontinua, significa que siempre va a haber espacios entre las partículas. Por lo tanto, la porosidad también es una propiedad general. La materia de naturaleza corpuscular, sí, ¿correcto? Podría tener comportamiento ondulatorio, ¿ya? Cuando la partícula es muy pequeña. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Pero por ahora, la naturaleza es corpuscular. ¿Extensión y volumen son propiedades generales? Sí. ¿Qué es la extensión? La extensión significa que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Y a ese lugar que ocupa en el espacio se le llama volumen. Por lo tanto, extensión y volumen son propiedades equivalentes. Yes. ¿Ya? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Cómo se le llama esa propiedad? A esa propiedad se le llama impenetrabilidad, ¿correcto? Si yo tengo este vaso lleno con agua al ras, ¿no? Y dejo caer una piedra, ¿qué va a caer? ¿Qué va a pasar? El agua rebalsa. ¿Por qué? Porque el espacio ocupado por la piedra no puede ser ocupado por el agua al mismo tiempo. Entonces, el espacio que va a ocupar la piedra es el volumen del agua que va a salir. Luego nos dice, ¿la cantidad de materia es responsable de su inercia? Sí, más materia, más inercia, menos materia, menos inercia. Por ejemplo, este chico, ¿no? Está avanzando con su bicicleta, ve que un perrito se le cruzó, entonces sale volando, ¿no? Y va a ser mucho mayor, por ejemplo, cuanto más velocidad tenga, ¿no? Va a ser mucho mayor el impulso. Y es más, si por ejemplo tú estás en el Metropolitano o estás en un carro llenecito de gente y este para de improviso, tú vas a tratar de mantener tu estado de movimiento. La inercia implica mantener tu estado de reposo o mantener tu estado de movimiento, a menos que, o que tiendes a mantener este estado de reposo o movimiento, a menos que exista algo que cambie dicho estado, ¿ya? Entonces, la alternativa incorrecta para este caso sería la letra A. Me dicen, ¿una fase presenta un solo componente? No, no necesariamente. Una fase es una porción homogénea de materia. Profe, pero si acá yo veo el agua y el aceite, ¿no? Por ejemplo, si yo veo agua y aceite, esto es un componente y esto es un componente. Sí, es cierto. Pero, ¿qué tal si yo hubiera mezclado agua con alcohol? Hubieras formado una fase y luego hubieras echado aceite. Entonces hubieras tenido igual dos fases. Pero mira, esta fase tiene el componente aceite, pero esta fase tiene dos componentes, que son el agua y el alcohol. O sea, no necesariamente el hecho de que yo vea una fase significa que tiene un componente. Puede tener más de un componente. Ejemplo común, el aire. El aire es un sistema monofásico, pero tiene oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, tiene muchísimos gases en su composición, pero sigue siendo un sistema monofásico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, la alternativa incorrecta, la falsa, la mala, va a ser la letra A. Esa es tu respuesta, ¿ya? Continuemos, chicos. La siguiente pregunta nos dice, el volumen de un recipiente es 35 mililitros. Si se le llena de agua, se tiene una masa de 265 gramos. Y si se le llena con otro líquido, tiene una masa de 300 gramos. Determinar la densidad del líquido X. Ya, miren chicos, si el recipiente que tiene 35 mililitros, ya, se le llena con agua, tiene una masa de 265 gramos. Pero ojo, el volumen del agua va a ser acá 35 mililitros, ¿cierto? Porque es el volumen del recipiente. Y ese volumen del agua es equivalente a una masa de 35 gramos, porque tú sabes que la densidad del agua vale 1. Entonces, si la densidad del agua vale 1, su masa y su volumen son numéricamente iguales. O sea, significa que acá yo voy a encontrar 35 gramos de agua. Pero como ya me dijeron que lleno de agua tiene 265 gramos, significa que la masa del recipiente tiene que ser 230 gramos, el recipiente vacío. ¿Por qué? Porque el recipiente vacío, 230 gramos más los 35 gramos, me da los 265 gramos que yo tengo acá.
Oye, ¿para qué me sirve eso? Me dice, yo lo voy a llenar con otro recipiente o con otro líquido. Y en este caso la masa va a ser 300 gramos. Ah, pero el recipiente sigue pesando 35 gramos, ¿no? ¿No? El recipiente sigue pesando 230 gramos. Y si acá la masa es 300 gramos, significa que el líquido que está en el interior debe tener una masa de 70 gramos. 70 gramos más los 230 que es del recipiente me da los 300 gramos de acá. Y el volumen o la capacidad del recipiente es 35 mililitros. Se acabó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo quiero la densidad es masa entre volumen. ¿Cuánto es la masa de la sustancia? 70 gramos. ¿Cuánto es su volumen? 35 mililitros. Por lo tanto, ¿cuál es su densidad? 2 gramos por mililitro. ¿Ya? Alternativa, la letra B. Tu respuesta. Al dilatarse un cuerpo sólido, su densidad disminuye en 0,6 y su volumen varía en un tercio de su valor inicial. ¿Cuál fue su densidad inicial? Chicos, dilatarse un metal, ¿qué significa? Que va a incrementar sus dimensiones, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si yo voy a dilatar un cuerpo sólido, significa que le voy a adicionar calor, le voy a adicionar energía, de tal manera que este cuerpo incrementa sus dimensiones. Si incrementa sus dimensiones y te dice que lo incrementa en un tercio de su valor inicial, yo puedo hacer lo siguiente. Digo, ¿qué pasaría si yo considero que el volumen de este cuerpo es 3B? Un tercio de 3B es B. Por lo tanto, si me dicen que va a incrementar en un tercio de su valor inicial, significa que el incremento de volumen fue B. ¿Y B cuánto viene a ser? B más 3B me da 4B, el volumen final del cuerpo. Pero como incrementó su volumen, pero la masa no cambió porque ni agregaste ni quitaste material, la masa sigue siendo la misma, ¿ya? Y la densidad te dicen que disminuye en 0,6, ¿ya? Entonces, si la densidad disminuye en 0,6, tu densidad inicial vale D y tu densidad final vale D menos 0,6, ¿ya? Yo conozco que la densidad es la masa entre volumen. Pero ¿qué es constante aquí? La masa. Entonces voy a despejar la masa, ¿ya? Digo, la masa será densidad 1 por volumen 1 y también será densidad 2 por volumen 2. ¿Cuánto vale la densidad de 1? D. Su volumen, 3B. Densidad de 2, D menos 0,6. Volumen en 2, 4B. Tengo que operar. No es otra cosa. Reemplazo, opero y obtengo que el valor de D vale 2,4. ¿Qué te pide el ejercicio? Calcular cuál fue la densidad inicial. ¿Cuánto vale la densidad inicial? D. ¿Y cuánto vale D? 2,4. Por lo tanto, tu respuesta sería la letra E. ¿Ya? Si tienen preguntas, consultas o comentarios, chicos, déjenlas en el chat, por favor. Ya en un momento que estemos por ahí con algo de tiempo o algo de respiro, lo podemos resolver. Siguiente pregunta. Determina qué temperatura se leería en grados Fahrenheit cuando faltan 10 grados Celsius para que el agua hierva. ¿Ya? Ahora, yo sé que a este nivel, chicos, ustedes ya tienen toda la teoría. Sé que se pueden cuestionar muchas cosas, pero también en el examen de admisión tienes que ser práctico. Si tú te cuestionas mucho las cosas, al final vas a llegar a muchas cosas que pueden ser incoherentes, ¿ya? Y en vez de solucionarte un problema, te vas a complicar mucho más. ¿Por qué te menciono esto? Porque te dicen, determina la temperatura que se leería en Fahrenheit cuando faltan 10 grados para que el agua hierva. Ya, entonces tú dices, sí, pero a mí me enseñaron que el punto de ebullición normal del agua vale 100 grados Celsius y a mí no me están diciendo que este sea el punto de ebullición normal. Entonces, ¿cuál es la temperatura a la cual hierve el agua? O sea, esto se puede prestar a muchas interpretaciones. Pero si me están diciendo que faltan 10 grados para que el agua hierva, lo lógico es que yo debo considerar que el agua debería hervir a 100 grados Celsius. Y si me faltan 10 grados para que el agua hierva, significa que no estoy a 100 grados Celsius, sino que estoy a 90 grados Celsius. Por lo tanto, lo que me está diciendo el ejercicio es únicamente, oye, yo tengo una lectura de 90 grados Celsius. Yo quiero saber esa lectura de 90 grados Celsius a cuánto equivale en Fahrenheit. Entonces debo conocer cuál es la relación Fahrenheit-Celsius, ¿no? La temperatura en Celsius es 5/9 de la lectura en Fahrenheit menos 32. ¿Cuánto vale la lectura en Celsius? 90. ¿Cuánto vale la lectura en Fahrenheit? No lo sé. Reemplazo. Y cuando haces el reemplazo, ¿qué va a ocurrir? 90 es igual a 5/9 de x menos 32. Despejando de acá, la temperatura en Fahrenheit vale 194 Fahrenheit.
Alternativa, entonces, la letra D. ¿Ya? El cálculo numérico es parte de ustedes. ¿Ya? Continuemos. Al construir una nueva escala de temperatura se establece 0 grados M, que corresponde a menos 40 grados Celsius, y 250 grados M a 360 grados Celsius. ¿A cuántos Celsius equivale 50 grados M? ¿Ya? Entonces, chicos, si es que yo quiero averiguar esto de acá, yo lo que puedo hacer es utilizar el teorema de Tales, ¿no? Rectas paralelas cortadas por secantes determinan segmentos proporcionales, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una lectura de 0 grados M, que corresponde a 40 grados Celsius, y 250 M a 360 grados Celsius, lo que puedo hacer es decir, oye, me están inventando una nueva escala de temperatura, en la escala M, ¿ya? Yo lo que quiero saber es cuál es la correspondencia. 0 Celsius corresponde a menos 40, o 0 M equivale a menos 40 grados Celsius. 250 M equivale a 360 grados Celsius. Yo quiero saber 50 grados M, que es esto de acá, a cuánto equivale en Celsius. Entonces utilizas el teorema de Tales. Segmento pequeño es a segmento grandote, como segmento pequeño es a segmento grandote. Y se acabó. El segmento pequeño, acá, ¿cuánto valdría? T menos este número, o sea, T menos 40. Y el segmento grandote sería 360 menos 40. Aquí, el segmento pequeño es 50 menos 0 y el segmento grandote 250 menos 0. Despejas y hallas el valor de T. ¿Cuánto vale T? 40 grados. ¿40 grados qué? 40 grados Celsius. Entonces me dicen, ¿a cuántos grados Celsius equivale 50 grados M? Será 40 grados Celsius. ¿Sí? Alternativa de respuesta, entonces, sería la letra C. ¿Ya? Ajá. Esto rapidito, chicos. ¿Ya? Me dicen, las partículas más livianas se encuentran alrededor del núcleo. Las partículas más pesadas se encuentran en el núcleo del átomo. La masa del protón es mayor que la masa del neutrón y todas las partículas que se encuentran en el núcleo poseen carga positiva. Chicos, ¿las partículas más livianas se encuentran alrededor del núcleo? Sí. ¿Quiénes son? Los electrones. Verdadero. ¿Las partículas más pesadas se encuentran en el núcleo atómico? Sí. Protones y neutrones. ¿La masa del protón es mayor que la del neutrón? No, el neutrón es un poquito mayor. ¿Todas las partículas que se encuentran en el núcleo poseen carga positiva? No, el neutrón no tiene carga. Falsa. Entonces, verdadero, verdadero, falsa y falsa. Alternativa de respuesta, la letra D. ¿Ya? En la siguiente pregunta nos dicen esto. Primero, los isótopos de un elemento tienen esencialmente las mismas propiedades químicas. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que se diferencian únicamente en el número de electrones. Y la notación de un núcleo de hidrógeno es 1, 3. ¿Ya? Entonces, recordemos, cuando nosotros hablamos de los isótopos son átomos de un mismo elemento químico, ¿ya? Que van a tener diferente cantidad de neutrones y por lo tanto diferente número de masa. O sea, no es que los isótopos tienen el mismo número atómico y diferente número de masa. No, los isótopos son átomos de un mismo elemento, por lo tanto tienen el mismo número atómico y con diferente cantidad de neutrones. Y eso hace de que tengan también diferente número de masa. La diferente número de masa es una consecuencia de que tengan diferente cantidad de neutrones, ¿de acuerdo? Los isótopos más comunes y los que tienen nombres propios, los únicos, son los isótopos del hidrógeno, el protio, el deuterio y el tritio. Son los únicos que tienen nombres particulares. El isótopo más común del hidrógeno es el protio. También, típicamente, aquel isótopo más ligero es el más abundante, típicamente. Hay casos excepcionales, pero típicamente el isótopo más abundante es el más ligero, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso, me dicen lo siguiente. Primero, los isótopos de un elemento tienen esencialmente las mismas propiedades químicas. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Los isótopos de un mismo elemento tienen propiedades químicas similares? ¿Sí o no? Sí, claro. Los isótopos de un mismo elemento tienen propiedades químicas similares. Eso quiere decir que sus reacciones químicas son similares. Tanto el protio, tanto el deuterio, tanto como el tritio van a reaccionar con el oxígeno para formar agua. Pero el agua con protio es el agua ligera, el agua con deuterio es agua pesada y el agua con tritio es agua súper pesada. ¿De acuerdo? Entonces, sí, tienen propiedades químicas similares. Lo primero es verdadero. Lo segundo,
Los isótopos son átomos de un mismo elemento que se diferencian únicamente en la cantidad de electrones. ¿Qué tú dices? ¿Eso es cierto? Átomos de un mismo elemento que se diferencian en la cantidad de neutrones, ¿verdadero o falso? Falso, correcto, muy bien, listo, esto es falso. Claro, los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero se diferencian en la cantidad de neutrones. Por ejemplo, el protio, el deuterio y el tritio, todos tienen un protón, pero el de acá tiene dos neutrones, y el protio no tiene neutrones. Ese es otro punto importante, ¿ya? Que el hidrógeno, ¿ya? El protio, no tiene neutrones. O sea, no todos los átomos van a tener neutrones en su núcleo. El protio, por ejemplo, no tiene neutrones en su núcleo, ¿ya? Siguiente, te dice, la notación de un núcleo de hidrógeno es la que te dan acá. Bueno, sí, ¿no? El hidrógeno tiene número atómico 1 y número de masa 3. En este caso, estamos hablando del tritio. Entonces, vas a marcar como alternativa que esto va a ser verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Alternativa de respuesta sería la letra D. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Se tienen las siguientes especies atómicas. Señale las proposiciones que son correctas. Primero, el número de electrones de la especie 1 es mayor que de la especie 2. El número de nucleones neutros de 2 es menor que 1. El número de partículas subatómicas fundamentales de 1 y 2 son respectivamente 90 y 79. ¿Ya? Punto importante. Primero, tener en cuenta que el número que está aquí abajo es el número atómico o carga nuclear, ¿cierto? El número que está arriba es el número de masa. Y como te representa protones y neutrones, es la suma de los nucleones. O sea, cuando te pidan los nucleones, se están refiriendo al número de masa. Y lo que tenemos acá viene a ser la carga, que me indica la cantidad de electrones que puede haber ganado o puede haber perdido la especie. En este caso me dice que ha perdido 2 electrones y en este caso que ha perdido 3 electrones. ¿De acuerdo? Entonces, analicé. Para el cobre, número de protones, 29. Número de neutrones, 63 menos 29, 34. Número de electrones, 29 menos 2 me da 27. Perdió 2 electrones. Partículas subatómicas fundamentales, sumas protones, neutrones y electrones y te da 90. ¿Ya? Luego, para él lo mismo. Protones, 26. Neutrones, 30. Electrones, 23. Partículas subatómicas fundamentales, la suma de todos ellos. El número de nucleones es el número de masa, 56. El número de electrones de 1 es mayor que de 2. Número de electrones de 1 es mayor que el de 2. Sí, esto es verdadero. El número de nucleones neutros de 2 es menor que de 1. O sea, el número de neutrones de 2 es menor que el de 1. También verdadero. Él tiene 30 y él tiene 34. Nucleones neutros son los neutrones. El número de partículas subatómicas de 1 y 2 es 90 y 79. 90 y 79. Esto es correcto. Entonces, ¿qué vas a marcar? Todos son verdaderos. Alternativa, la letra A. Tu respuesta. Ajá. Me dice, en este núcleo, el número de nucleones es 26. Al ojo, chicos. ¿Número de nucleones es 26? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? En el número de nucleones, 26, ¿sí o no? No, ¿verdad? Porque el número de nucleones es el número de masa. Y el número de masa vale 56, no vale 26. Falsa. Los isótopos del cloro, el y el, es decir, el isótopo más pesado tiene 2 neutrones más que el ligero. Bueno, el isótopo más pesado es el más ligero es él. ¿Cuántos neutrones tiene él? Él tiene 20. ¿Cuántos neutrones tiene él? 18. El número de neutrones del más pesado es 2 veces o tiene 2 neutrones más que el de acá. Verdadero. Este catión tiene 34 neutrones en su núcleo. Claro, porque el número de neutrones es lo de acá, 63 menos 29. Entonces, esto es correcto. Sería falso, verdadero, verdadero, alternativa, la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Alternativa, letra B. ¿Sí? Si tienen preguntas, consultas, comentarios, las ponen en el chat, por favor. ¿Ya? Con toda la confianza del mundo. ¿Ya? Continuemos. Nos dice, indique verdadero o falso según corresponda o según la teoría de Dalton. Ajá, la teoría de Dalton. ¿Qué dijo o qué aparece en la teoría de Dalton? Acuérdate que Dalton por primera vez recupera las ideas de Leucipo y Demócrito y propone de que toda la materia está formada por átomos, pero hace postulados o postula cosas que eran bastante interesantes para su tiempo, pero que no son relativamente ciertas, que no son correctas, ¿no? Por ejemplo,
decía, ¿toda la materia está formada por átomos? Sí, es verdadero. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, en masa, volumen, todas sus propiedades. Es lo que dijo, ¿ya? No existe fuerza alguna en el universo capaz de destruir un átomo. Los átomos son indestructibles, ¿correcto? Luego dijo que cuando los átomos se combinan, lo hacen en una proporción de números enteros sencillos. Eso sí es correcto, ¿no? Veamos. Primero, el átomo, me dicen, el átomo es indivisible. ¿Es lo que propuso Dalton? ¿Sí o no? Verdadero, claro, verdadero. Él propuso de que el átomo era indivisible. Eso es correcto. Todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa. ¿Verdadero o falso? ¿Propuso eso Dalton? ¿Sí o no? ¿Sí? Excelente. Muy bien, sí, eso lo propuso. Es más, para Dalton, en la idea de Dalton o según el concepto de Dalton, no deben existir los isótopos, ¿cierto? Porque los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero con diferente número de masa. Entonces, no todos los átomos son idénticos, pero Dalton propuso eso. En las reacciones químicas se da por la unión de átomos con intercambio de electrones. ¿Eso pudo haberlo establecido Dalton en su momento? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Las reacciones químicas se da por la unión de átomos con intercambio de electrones. ¿Lo pudo haber propuesto Dalton? ¿Sí o no? No, no, definitivamente no, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tiempo de Dalton no se conocían los electrones, no se conocían las partículas subatómicas. Se pensaba que la materia estaba formada por estas partículas pequeñas, indivisibles, indestructibles, a las que él les da el nombre de átomos. Entonces, eso no es correcto. Sería entonces verdadero, verdadero, falso. Alternativa de respuesta sería la letra C. Verdadero, verdadero, falso. Alternativa, letra C. Tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Indique verdadero o falso en relación a los trabajos realizados por Thomson. ¿Ya? Por Thomson. Dice, Thomson realizó o determinó la relación entre la carga y la masa del electrón. Determinó la magnitud de la carga del electrón. Descubrió la naturaleza eléctrica de la materia. ¿Ya? Bueno, si analizamos a Thomson, ¿qué podemos decir? Este señor basó sus trabajos en el desarrollo o el descubrimiento de las características de los rayos catódicos, ¿no? Tú recuerdas que los rayos catódicos eran, como su nombre lo dice, rayos, ¿ya? Que se producían en un recipiente de vidrio al cual se le había creado vacío, o sea, estaba a muy, muy baja presión, se le había sometido a una descarga eléctrica al gas que estaba en el interior y bajo condiciones de una alta descarga eléctrica y una bajísima presión, se generaban rayos que salían del cátodo y se dirigían hacia el ánodo en línea recta. Por eso se le dio el nombre de rayos catódicos. Los rayos catódicos tenían naturaleza corpuscular, eran capaces de hacer girar un molinete que estaba a su paso, ¿ya? Viajaban en línea recta. Adicionalmente eran desviados por campos eléctricos hacia el polo positivo, lo que significaba que tenía polo o carga negativa, ¿ya? Y esto hizo pensar de que eran partículas que estaban presentes en toda la materia. Thomson propuso su modelo atómico suponiendo de que el átomo era una esfera compacta cargada positivamente con los electrones incrustadas en la esfera como las pasas en un budín. Por eso su modelo se le llamó el modelo del budín con pasas. No pudo determinar de manera independiente la carga y la masa del electrón. Lo que hizo fue determinar la relación carga-masa del electrón. Su valor es 1,76 o menos 1,76 por 10 a la 8 colon por gramo. Y él dejó la base para que el que pudiera, ¿ya?, descubriera la carga y o la masa del electrón, ¿no? Si tú descubrías la carga, reemplazabas, inmediatamente hallabas la masa. Y si tú hallabas la masa, reemplazabas y hallabas la carga. ¿Quién hizo posible esto? Lo hizo Robert Millikan con su experimento de la gota de aceite. Con su experimento de la gota de aceite, Robert Millikan determinó la carga del electrón y por lo tanto, al reemplazar, se halló también la masa del electrón. Robert Millikan encontró con su experimento de la gota de aceite que cada gotita de aceite tenía una carga que era un múltiplo de una carga mínima, que vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. De ahí es donde la carga del electrón vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, responde. Thomson determinó la relación entre la carga y la masa del electrón. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso?
Thomson determinó la relación entre la carga y la masa del electrón. Excelente, chicos, verdadero, eso es correcto. ¿Determinó la magnitud de la carga del electrón? ¿Thomson determinó la carga del electrón? No, él no hizo eso. No, quien lo hizo fue Robert Millikan. ¿Descubrió la naturaleza eléctrica negativa de la materia? ¿Sí o no? Yes, sí, descubrió la naturaleza eléctrica negativa de la materia, a tal punto que a solicitud de un amigo de él, Stoney, le llaman electra a esta partícula electrón. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, alternativa de respuesta, la letra A. Tu respuesta. ¿Ya? Letra A. Respecto al modelo de Rutherford, indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Primero, Rutherford presentó pruebas experimentales irrefutables contra el modelo atómico de Thomson. Minuciosos estudios sobre la dispersión de partículas alfa por finísimas láminas delgadas metálicas exigían que el átomo tuviera una estructura nuclear. Presentó un átomo constituido por un diminuto núcleo positivo que concentra casi toda la masa del átomo. Listo, chicos. ¿Qué es lo que hace Rutherford? Rutherford con sus colaboradores, lo que hace es bombardear láminas muy delgadas de metales, oro, plata, cobre, diferentes elementos. Funcionó mejor con el oro porque el oro se puede laminar muy bien debido a que es el material más dúctil y más maleable que existe. Entonces, él creó láminas muy delgadas de oro y empezó a bombardearlas con partículas alfa. Y al bombardearlas con partículas alfa, él lo que esperaba es que estas partículas alfa generaran un rayo de luz acá. ¿Ya? Es lo que esperaba. Sin embargo, él encontró que algunas de estas partículas alfa se desviaban a ángulos muy pronunciados e incluso algunas rebotaban por la trayectoria de incidencia. Entonces, Rutherford analizó y dijo, entonces está pasando de que el átomo no es compacto, como lo ha dicho Dalton o como lo ha dicho Thomson, sino el átomo es en su mayor espacio, en su mayor parte, espacio vacío. Por eso la mayor cantidad de las partículas alfa pueden atravesar la lámina sin sufrir una desviación alguna, ¿ya? Pero algunas partículas alfa, las que se desvían, es la que están pasando cerca de una parte central cargada positivamente, porque como alfa es positivo y esta parte central está cargada positivamente, pos y pos se repelen, ocurre una desviación. Entonces, por esa razón las partículas alfa se desvían, porque hay una parte central cargada positivamente. ¿Y por qué las partículas alfa, algunas rebotan? Esas rebotan las que inciden directamente contra el núcleo atómico. Este núcleo es una parte central cargada positivamente y que concentra casi toda la masa del átomo. Por esa razón es que las partículas alfa que van directamente contra el núcleo rebotan y vienen por su trayectoria de incidencia. Él encontró que la relación del diámetro del núcleo al diámetro del átomo es de 1 a 10.000, ¿correcto? O sea, significa que el núcleo es muy pequeñito comparado con el tamaño del átomo. Relación de 1 a 10.000. Eso fue su modelo atómico. Él propuso un modelo atómico como un sistema planetario en miniatura. Un núcleo central cargado positivamente y los electrones girando alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Por eso su modelo se le llamó modelo del sistema planetario en miniatura. Tuvo incongruencia su modelo atómico. ¿Por qué? Porque el electrón, como una partícula cargada que realiza un movimiento circular, está acelerada. Por lo tanto, el electrón debería caer al núcleo atómico y el átomo no debería ser un sistema estable. Pero eso no pasaba. Y es más, si ocurre eso, debería ocurrir de que los espectros que se generan deberían ser espectros continuos. Y tampoco ocurría eso porque se había encontrado que los espectros eran espectros discontinuos. Entonces, algo estaba mal en el modelo de Rutherford. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Rutherford presentó pruebas experimentales irrefutables contra el modelo atómico de Thomson. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Responde. Lo primero, ¿verdadero o falso? Rutherford presentó pruebas irrefutables contra el modelo de Thomson. ¿Verdadero o falso? Lo primero es verdadero. Claro. Lo siguiente, minuciosos estudios sobre la dispersión de partículas alfa por finísimas láminas de oro, que es lo que tienes acá, ¿ya? Exigían que el átomo tuviese una estructura nuclear, o sea que tuviera un núcleo atómico. ¿Verdadero o falso? Claro, también verdadero, correcto.
presentó un átomo constituido por un diminuto núcleo positivo que concentra casi toda la masa del átomo. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, en este caso, verdadero, 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 todos son verdaderos. Alternativa, la letra A. Esa es tu respuesta. Clave, la letra A. Siguiente. Respecto al modelo de Thomson, ya hablamos bastante del modelo de Thomson, creo que puedes responder. Primero, está basado en el estudio de los rayos catódicos. Thomson midió la relación carga-masa del electrón, que es 1,76 por 10 a la 8 coulomb por gramo. El modelo de Thomson era semejante a un budín con pasas, ¿ya? Electrones. La carga negativa de los electrones era neutralizada por la carga positiva de la esfera atómica y el átomo no era eléctricamente neutro. Excelente, Rommel, perfecto, muy bien. Claro, la alternativa incorrecta, la falsa, la mala, es la letra E, porque el átomo desde todo punto de vista eléctrico es neutro. Es más, lo que él mencionaba es que esta esfera cargada positivamente en toda su extensión, ¿ya?, compensaba su carga positiva con la carga de los electrones que se encontraban inmersos en dicha esfera. Por esa razón es que el átomo era eléctricamente neutro. Por lo tanto, alternativa sería la letra E, tu respuesta. Continuemos. Thomson determinó la masa y la carga del electrón por separado. Rutherford determinó con exactitud la carga nuclear del átomo. Bohr propuso en su modelo que la energía del electrón está cuantizada. ¿Cuáles son falsas y cuáles son verdaderos? A ver, lo primero. Thomson determinó la masa y la carga del electrón por separado. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? No, eso no es correcto. Thomson determinó la relación carga-masa del electrón, pero no determinó ni la carga ni la masa por separado. Determinó la relación carga-masa del electrón. Por lo tanto, lo primero es incorrecto. Rutherford determinó con exactitud la carga nuclear del átomo. ¿Verdadero o falso? Incorrecto, ¿no? Es una carga aproximada, la carga del átomo. Por lo tanto, no, eso no es correcto. Se hablaba de la carga nuclear de Rutherford, pero no un valor exacto. ¿Por qué? Porque no se tenía conocimiento hasta ese entonces, ojo, muy importante, de la existencia de los protones. Rutherford descubre los protones, pero no en ese momento. Ni tampoco Rutherford establece que el núcleo es positivo porque tiene protones, tampoco. Él simplemente encontró que el átomo debería tener un núcleo cargado positivamente y esa carga positiva se debe al hecho de que las partículas alfa puedan desviarse. Bohr propuso en su modelo que la energía del electrón está cuantizada. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Excelente, claro. Porque Bohr habla de que el electrón no gira en cualquier órbita. El problema de Rutherford, del modelo de Rutherford, es que no establecía cuál era esa órbita en la que giraba el electrón, ni limitaciones. En cambio, Bohr propone que el electrón solamente puede girar en ciertas órbitas o niveles permitidos a los que él llama niveles estacionarios de energía. Y mientras el electrón esté en estos niveles estacionarios de energía, no gana ni pierde energía, tiene energía constante, ¿de acuerdo? Pero si va a pasar de un nivel inferior a otro superior, tiene que absorber energía. O si pasa de un nivel superior a otro inferior, emite energía. ¿Y cómo se da esa absorción o esa emisión de energía? A través de fotones, ¿no? Entonces, eso es lo que propone el modelo de Bohr. Por lo tanto, sería falsa, falsa, verdadero, alternativa, la letra D, tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Señale verdadero o falso a cada proposición. ¿Ya? Primero nos dicen, en una radiación electromagnética, la perturbación es perpendicular al eje de desplazamiento de la onda. ¿Ya? La radiación electromagnética cambia su velocidad al pasar de un medio de menor densidad a otro de mayor densidad. La difracción es una manifestación del carácter ondulatorio de la luz. Bueno, veamos. Si nosotros hablamos de una radiación electromagnética, como la estamos viendo acá, una onda electromagnética viene a ser una perturbación que se genera un fenómeno que se genera por la perturbación de un campo eléctrico o de un campo magnético. ¿Ya? Esto que tú ves aquí, el eje X, fíjate, viene a ser el eje de propagación de la onda.
Pero si tú te das cuenta, las oscilaciones, tanto del campo eléctrico como del campo magnético, son perpendiculares al eje de propagación. Por eso se dice que estas ondas son ondas transversales, porque sus oscilaciones son perpendiculares al eje de propagación. Ojo, importante, una radiación electromagnética no transporta carga, no transporta masa, solamente transporta energía y cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, en una radiación electromagnética, la perturbación es perpendicular al eje de desplazamiento de la onda, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, verdadero, ¿sí? Son ondas transversales. La radiación electromagnética cambia su velocidad al pasar de un medio de menor densidad a otro de mayor densidad. Sí, esto es correcto. Fenómeno de la difracción, ¿cierto? Si tú colocas, por ejemplo, un vaso con agua y colocas una cuchara, por ejemplo, va a parecer que la cuchara se ha roto. ¿Y eso por qué? Porque la luz en el aire tiene diferente velocidad que en el agua. Ese fenómeno es el que hace que tú puedas ver que esta cuchara se ha roto. Se llama refracción de la luz, ¿correcto? Y me dicen por último, la difracción de la luz es una manifestación del carácter ondulatorio, sí. Fenómenos como la reflexión, refracción de la luz, dispersión de la luz son fenómenos ondulatorios. Pero si tú hablas de la absorción o la emisión de fotones, ¿no? Como por ejemplo en el efecto fotoeléctrico o de repente el efecto Compton, esto corresponde al comportamiento corpuscular de la luz, no naturaleza, mucho cuidado, ¿correcto? Cuando hablamos de la luz tiene doble comportamiento, su naturaleza es única, no es correcto hablar de la naturaleza dual de la luz, lo correcto es hablar del comportamiento dual de la luz. La luz se puede comportar como onda o la luz se puede comportar como partícula, dependiendo del fenómeno que tú estás analizando. Por lo tanto, en este caso, sería verdadero, 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 alternativa de respuesta, la letra B. Esa es tu respuesta. Preguntas, consultas, comentarios, chicos, a través del chat, por favor. ¿Ya? Dice, en el espectro de emisión del átomo de hidrógeno se observa una línea de 486 nanómetros. Calcule para dicha luz la energía que lleva asociada un mol de fotones. Listo. Aquí, directamente, lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de Planck, ¿no? Acuérdate que Planck establece que la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia. Entonces, lo que haremos es, la energía de un fotón será h, la constante de Planck, por la frecuencia. Pero tú recuerda que la frecuencia es la velocidad de la luz entre la longitud de onda, y lo que me están dando aquí de dato es la longitud de onda. Entonces, la energía de un fotón sería h, constante de Planck, por c, velocidad de la luz, entre lambda, que es la longitud de onda. Ese es para un fotón. Pero ¿para cuántos fotones me están hablando? Me hablan para un mol de fotones. Y si me hablan de un mol de fotones, entonces yo debo multiplicar por una mol. ¿A cuánto equivale una mol, chicos? ¿A cuánto equivale una mol? 6,02 por 10 a la 23, ¿cierto? Entonces, planteado el problema, vamos a resolverlo. Si yo tengo esta variación o esta transición del electrón, él emite una onda electromagnética cuya longitud vale 486 nanómetros, su longitud de onda. Entonces, expresándolo yo digo, la energía de un fotón es h por c sobre lambda. ¿Cuánto vale la constante de Planck? Lo debes memorizar por si acaso no te lo dan en el examen de admisión. Este dato te lo deberían dar en admisión, pero si no, 6,63 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, entre la longitud de onda, que es 486 nanómetros, o sea, 10 a la menos 9 metros. Ya todo lo llevé al sistema internacional. Pero como me piden para un mol de fotones, a todo este tanquecito que yo veo acá, lo multiplico por una mol, o sea, por 6,02 por 10 a la 23. ¿Cuánto va a ser la energía de este mol de fotones? 246.374 joules, ¿correcto? Entonces, para este caso, marcarías como respuesta la letra E. Esa es tu respuesta, ¿ya? Preguntas, consultas, comentarios a través del chat, por favor, chicos, ¿ya? Siguiente. Determine en qué caso se absorbe o se emite mayor energía cuando el electrón del átomo de hidrógeno
salta de nivel. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo muy importante que yo siempre le digo a mis alumnos. ¿Ya? Para el átomo de Bohr siempre memoriza la energía de cada nivel, la energía de cada nivel estacionario. Si no lo has hecho, yo te recomiendo que lo hagas. Trata de memorizarlo. Es solamente por el examen de admisión. Dentro de la universidad, si quieres, ya olvídate. Pero para admisión, trata de memorizarlo. La energía de cada nivel cuantizado es menos 13,6 entre el nivel elevado al cuadrado. Entonces, si quieres, tú haces el ejercicio y empiezas a resolver uno por uno hasta que te lo memorices. ¿Ya? En el nivel número 1, la energía en electrón-volt vale menos 13,6 electrón-volt. En el segundo nivel, menos 3,4. En el tercer nivel, menos 1,51 y en el cuarto nivel, menos 0,85. Si tú llevas n hacia el infinito, ¿ya? Significa que la energía vale 0. ¿Y qué significado tiene esta energía igual a 0? Significa que el electrón se encuentra tan alejado del núcleo que ya no se encuentra en el átomo. O sea, hablamos de la energía de ionización del átomo. Entonces, otro punto importante que yo me gustaría que lo tengas en cuenta, ¿ya? Es que, ¿cuál es el estado de baja energía para el electrón en el átomo de hidrógeno? ¿Cuál es el estado de más baja energía para el electrón en el átomo de hidrógeno? Te recontracreo. ¿Cuál es el estado de más baja energía para el electrón en el átomo de hidrógeno? Chicos, ¿cuál es el estado de más baja energía para el electrón en el átomo de hidrógeno? El estado basal o fundamental, el nivel número 1 de energía. Es el estado de más baja energía. Los electrones en el átomo de hidrógeno o el electrón del átomo de hidrógeno quiere estar lo más cerca posible al núcleo atómico. Entonces, tratar de sacar a este electrón del primer nivel al segundo nivel va a implicar la mayor cantidad de energía posible. Por eso, mira, la diferencia de energía entre el primer y el segundo nivel vale 10,2 electronvolt, que es la diferencia entre estos dos números. Del segundo al tercer nivel viene a ser la diferencia entre estos dos, y así sucesivamente va disminuyendo. Pero si a mí me dicen, indique en qué caso se absorbe o se emite mayor cantidad de energía, los casos más comunes van a ser absorción desde o hacia el primer nivel de energía. Por lo tanto, las respuestas que podrían ser es 1 y 3. No tengo que hacer ningún cálculo numérico. Basta nada más con que yo vea esto y me doy cuenta que acá hay una transición del primer al tercer nivel o del tercer nivel al primer nivel. Son los estados de mayor cambio energético cuando el electrón realiza una transición. Entonces sería 1 y 3, alternativa de respuesta sería la letra A, tu respuesta, ¿ya? Si es que algo te está quedando como duda en lo que estamos haciendo, ve apuntando en dónde estás con la duda para que eso lo aproveches en repasar. Justamente la idea es tratar de encontrar aquello en donde te encuentras un poco flaco como para que puedas reforzar, ¿ya? Continuando, me dice, un electrón emite 22,3 kilocalorías por mol en un proceso de desexcitación. ¿Qué significa eso? Que pasó de un nivel superior a un nivel inferior. Si a mí me hablan de una excitación electrónica, significa que el electrón pasó de un nivel inferior, o sea, cercano al núcleo, a un nivel superior, más alejado del núcleo atómico. El electrón se excitó electrónicamente, pasó a un nivel superior. Pero aquí me hablan de una desexcitación, o sea, el electrón pasó de un nivel superior a un nivel inferior, ¿de acuerdo? Considerando el modelo de Bohr, ¿ya? ¿A qué nivel energético descendió si se encontró en una órbita de radio 13,22 angstrom? ¿De acuerdo? Entonces, planteamos el ejercicio, ¿ya? Este electrón saltó de un nivel, ¿ya? Hasta L, no sabes cuál es. Y al saltar emitió una cierta cantidad de energía. ¿Cuánto energía emitió? 22,3 kilocalorías por mol. Pero acá me dicen que el equivalente de 313,6 kilocalorías por mol es la constante de Planck, la constante de justamente el cálculo del nivel estacionario de energía. 313,6 kilocalorías por mol, que es esto de acá, equivale a 13,6 electronvolt. Por lo tanto, 22,3 kilocalorías por mol, ¿a cuánto equivale? No lo sé.
El tema es de que esta especie estuvo en una órbita acá, cuyo radio vale 13,22. Y acuérdate que el radio en el modelo de Bohr es 0,529 o 0,53 por el nivel al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? 13,22. Este número lo tienes acá, despejas y hallas n. ¿Cuánto vale n? 5. N vale 5. ¿Ya? Ahora, ya sabes que este nivel vale 5. Y de este nivel 5 saltó a un nivel más bajo. ¿Cuál ha sido? No lo sabes. Eso es lo que quieres averiguar. ¿Ya? Ahora, 22,3 kilocalorías por mol lo voy a llevar a electrón volt. ¿Cuánto vale electrón volt? 0,967. Profe, ¿esa es la energía de cada nivel estacionario? No. Ese es lo que se liberó como energía cuando él saltó del nivel 5 a este nivel. ¿Cuánto de energía se liberó? Se liberó 0,967 electrón volt. Ahora lo que yo quiero saber es a cuánto equivale ese cambio de energía. ¿Ya? La energía en el quinto nivel es menos 13,6 electrón volt entre 5 elevado al cuadrado, o sea, menos 0,544. Y el cambio de energía, o sea, 0,967, es la energía final, o sea, acá, menos la energía inicial, menos esta energía. Despejando, la energía en el nivel estacionario de llegada vale menos 1,51. Y dime, menos 1,51, ¿lo conoces o no? ¿A qué nivel de energía corresponde? Te recontracreo. Al 3. Perfecto. Están atentos, chicos. Me da bastante gusto que estén atentos. Por lo tanto, corresponde al tercer nivel de energía, lo que significa que el electrón saltó desde el quinto nivel hasta el tercer nivel de energía. Un ejercicio que venga así en admisión, yo lo dudo, ¿ya? Sinceramente lo dudo porque tiene bastante amplitud. Pero, ¿por qué he querido ver este ejercicio? Porque este ejercicio tiene todo lo que tú necesitas para Bohr: energía del nivel estacionario, radio de la órbita y transiciones electrónicas. ¿Ya? Es un buen ejercicio para poder repasar todos los conceptos. Yo te recomendaría que tú revises nuevamente estos ejercicios, revises nuevamente las formulitas para que nuevamente lo consolides. ¿Ya? Entonces, para este caso, alternativa, la letra C. ¿Ya? Quiero dejar abierto un rato, si tienen alguna pregunta, consulta o comentario, porque ya nos queda muy poquito tiempo, ¿ya? Y vamos a pasar a la siguiente clase de física, ¿ya? Terminamos este ejercicio, dejo abierto para las preguntas, las consultas o los comentarios, ¿ya? Dice, el modelo atómico de Bohr indique verdadero o falso según corresponda. Primero, según Bohr, los electrones pueden estar en órbitas estables alrededor del núcleo. Las órbitas de radio definidos se denominan niveles cuantizados de energía y su modelo explica satisfactoriamente el espectro del átomo de hidrógeno obtenido. ¿Ya? Entonces, según Bohr, ¿los electrones pueden estar en órbitas estables alrededor del núcleo? Sí. Eso fue justamente uno de los aportes respecto al modelo de Rutherford, ¿te acuerdas? Porque Rutherford simplemente dijo el electrón gira alrededor del núcleo, pero eso haría de que el átomo sea inestable. Por lo tanto, lo que hace Bohr es acotar. Dice, sí, gira alrededor del núcleo, pero no en cualquier lugar, sino en ciertas órbitas o niveles permitidos llamados niveles estacionarios de energía. Y mientras esté en ese nivel estacionario de energía, no gana ni pierde energía. Si quiere pasar a un nivel superior, absorbe energía en forma de un fotón. Y si pasa a un nivel inferior, emite energía en forma de un fotón. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que establece Bohr con su modelo atómico. Por lo tanto, lo primero es correcto. ¿Las órbitas de radio definidos se denominan niveles cuantizados de energía? Sí, niveles cuantizados o niveles estacionarios de energía. Mientras el electrón está en ese nivel, no gana ni pierde energía. ¿Su modelo explica satisfactoriamente el espectro del átomo de hidrógeno? Sí, porque tú recuerdas que según el modelo de Rutherford, si el electrón cae hacia el núcleo atómico, ¿ya?, cae en espiral y debería generarse un espectro continuo. Pero no se genera un espectro continuo, sino más bien lo que se genera es un espectro discontinuo. ¿Y cómo se explica esto? El espectro de emisión se explica porque cuando el electrón salta de un nivel superior a otro inferior, emite una longitud de onda específica.
que yo la puedo visualizar acá. Si está dentro del rango visible, yo veo una luz, que podría ser de repente roja, azul, verde, amarilla, no lo sé. Y lo contrario, cuando el electrón pasa de un nivel inferior a otro superior, absorbe energía. Y esa absorción de energía es la absorción de un fotón característico. Y como absorbe un fotón, entonces la inexistencia de ese fotón hace que aparezca una línea negra en el espectro. Espectro de absorción, espectro de emisión. Para un mismo elemento químico, los espectros son complementarios. O sea, lo que tiene uno, le falta otro, lo tiene él. ¿Ya? Entonces, en este caso, verdadero, 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 alternativa, letra C. ¿Sí? Listo, chicos. En lo poquito que nos queda del tiempo, preguntas, consultas, comentarios, ¿todo claro?